¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde estamos ya casi por agotar nuestro programa intitulado Derecho Internacional. Bueno, antes de entrar a la parte final de lo que es el derecho internacional como parte de un tópico económico, esta noche vamos a hablar sobre qué es la jurisprudencia técnica en el derecho internacional y sobre todo qué es el derecho internacional de tratados o el derecho de los tratados. Entendemos que los tratados internacionales forman parte de un estatuto jurídico trascendental entre la reunión de las naciones. Y sobre todo, reunir a las naciones implica no nada más esos elementos de comercio ni pacificación, sino también entender que las relaciones extraterritoriales con otras naciones van a operar en un plano armonioso y sobre todo van a poner a los sujetos de derecho en un estatuto general, en un estatuto vinculante y en un estatuto hasta cierto punto jerárquico y en una misma línea. Para ello, el derecho internacional, desde luego, necesita abordar muchas condiciones de cómo nosotros encontramos los medios de pacificación a los conflictos internacionales. Recordemos que el modelo ONU es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos por los cuales se crea parte de las instituciones del derecho internacional. Sean ustedes bienvenidos. Voy a compartir pantalla el día de hoy y vamos a ver estos tópicos para ir ampliando un poco nuestro programa académico y sobre todo entender qué son los tratados internacionales, para qué funcionan los tratados internacionales, cuál es su naturaleza jurídica y desde luego cuál es la importancia de esa naturaleza jurídica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en esta parte del derecho internacional público cómo nosotros a lo largo del derecho de tratados, el estatuto de la Convención Interamericana sobre Derecho de Tratados establece un efecto progresivo y un efecto codificación. Es decir, como fuentes del derecho, el derecho internacional aplica hacia lo que es la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados del 23 de mayo de 1969 y va a aplicar como ese instrumento sobre tratados entre estados y organizaciones internacionales o bien entre las propias organizaciones internacionales. Recordemos que las organizaciones internacionales datan de lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que es la UNICEF, la UNESCO, y cuya regulación es en un grado paralelo. ¿Para qué? Para establecer condiciones de las cuales los países parte tienen que aplicar esas normas internas hacia su generación y norma externa. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, esta materia de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados cuenta con una ley 25 diagonal 2014 del 27 de noviembre, en donde reconoce a los tratados y otros acuerdos como un régimen aplicable en España. Sin embargo, en México es menester del Senado de la República dar vigencia y aprobación a este derecho de tratados como parte no solo de la norma interna, sino también de una norma externa vinculante y obligatoria para el Estado mexicano. Pero, ¿qué son los tratados internacionales? De acuerdo con su concepto general, el artículo 2.1 en su apartado A de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados va a establecer como ese acuerdo internacional que se va a celebrar por escrito entre estados y que se va a regir por las reglas del derecho internacional. Da constancia de que es un instrumento único y que va a dar origen quizá a dos o más instrumentos sobre cualquier denominación o característica particular. ¿De acuerdo? Ahora, esto forma parte de una definición también más amplia, que como acto jurídico necesita del acuerdo de voluntades entre más o dos sujetos de derecho.
de carácter internacional, desde luego, y que su destino es producir efectos jurídicos a través de las reglas del propio derecho internacional y que conste para los estados parte como un instrumento unificado o bien dos instrumentos conexos en cualquiera de la denominación particular. Recordemos que puede haber tratados internacionales en materia de comercio, en materia de cooperación judicial, y lo vemos más recientemente en la materia de cooperación en el derecho penal, sobre aquellos delitos o delincuentes que son requeridos por algún Estado para que, para que sean sancionados por haber infringido el estatuto internacional o, en su defecto, viajar a un país extranjero y haber delinquido en ese país. Por tanto, de la definición se van a comprender los elementos esenciales del tratado internacional. En primera línea, que exista un acuerdo de voluntades, es decir, el elemento volitivo que contiene el acto jurídico para materializar generalmente y habitualmente por escrito esa condición del acuerdo. Pero también pudiera ser en forma verbal en aquellas asambleas o foros internacionales. Ahora, este acuerdo celebrado por escrito debe constar en un documento único o en documentos conexos separados, pero a su vez que se deban complementar con el acuerdo internacional o con la convención materia y desde luego con la norma interna. Ahora bien, este acuerdo, al celebrarse entre al menos dos sujetos de derecho internacional, que son los estados y por otra parte su capacidad jurídica para celebrar tratados, se van a reconocer como derecho internacional en el ámbito de los sujetos. Y sobre todo que las organizaciones internacionales van a estar concluidas entre personas privadas, es decir, individuos, organizaciones no gubernamentales, sociedades y asociaciones, o entre estados, ¿sí? Y desde luego, hay que entender y hay que precisar que las personas privadas no son tratados internacionales. Los tratados internacionales específicamente se deben celebrar entre naciones, entre delegaciones o los comúnmente llamados países. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente criterio es entender que ese acuerdo, al estar destinado para producir efectos jurídicos, va a crear derechos y obligaciones entre las partes firmantes. Ahora, no todos los tratados internacionales son acuerdos o instrumentos que puedan generar solo compromisos políticos. Recordemos que este pacto de caballeros va a entenderse como ese comunicado conjunto a las declaraciones de principios sobre los memorándums que van generando entendimiento entre las partes. El siguiente criterio aplica que este tratado internacional debe ser regido por las propias normas del derecho internacional, tanto público como privado, pero se van a excluir algunos acuerdos sometidos a la norma interna, es decir, al derecho interno. ¿Qué clases de tratados vamos a entender? Bueno, entendamos que se pueden clasificar por diversos criterios. En este sentido, por el número de partes. Generalmente los tratados van a ser bilaterales entre dos sujetos internacionales y multilaterales en los mismos que participan más sujetos de derecho. Esta parte de los multilaterales se dividen a su vez en restringidos, pero abiertos a un determinado número de estados, con convicción y vocación de universalidad. Ahora, por el grado de apertura, estos tratados pueden ser abiertos, es decir, que los tratados pueden llegar a ser por sí mismos los que dan procesos de creación y cerrados a aquellos que están restringiendo a la condición de participantes originarios. Y sobre todo que cuando un nuevo Estado quiera adherirse a la creación de un nuevo acuerdo, los participantes y el nuevo Estado se van a considerar como parte del grupo. Es un grupo reducido. Aquellos acuerdos o tratados semicerrados son aquellos tratados que pueden llegar a ser partes de distintos estados originarios, pero que se van a anexar a una lista al tratado que prevé sobre procedimientos particulares de adhesión. En ese sentido, esto consta sobre invitaciones originarias de estados para que otros estados se adhieran al tratado.
A esto lo vamos a mencionar, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo vamos a llamar en el modelo ONU, que aquí estos tratados siempre tienen esa invitación latente para la protección no solo de los derechos del hombre y su ciudadano, sino también de derechos humanos fundamentales que deben operar a nivel internacional. ¿De acuerdo? Ahora, por su función, recordemos que los tratados son contratos. Al hacer un acuerdo de voluntades, sí tiene elementos del convenio, pero son contratos y por lo tanto deben tener los elementos del acto jurídico. Por tanto, hay prestaciones en un intercambio equilibrado, tutelado y sobre todo protector y garantista. Por eso los tratados ley van a intentar crear una norma de observancia general que se aplique a la comunidad internacional o a bien a una parte de ella, porque esto dependerá mucho de cuántos países o cuántos estados se adhieran al tratado. Por la duración del mismo, generalmente un plazo de duración es determinado. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que por denuncia o bien por prórrogas se deban expresar esa no voluntad ya del Estado de crear esas consecuencias de derecho. Esto tiene que ser expresa o tácitamente manifestado. Por su forma de conclusión, desde luego, al contener elementos de existencia y requisitos de validez del acto jurídico, son solemnes. Todos los tratados internacionales deben tener un procedimiento de conclusión atravesando sobre las diversas fases que establezca la propia convención a la que se está adheriendo y que las normas constitucionales para manifestar ese consentimiento de los estados especifique de forma simplificada cómo es que concluye el acto y, desde luego, tiene que contener las firmas de los congresos adecuados. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases de celebración de los tratados internacionales? Bueno, la segunda parte, sección primera de los artículos 6 al 18 de la Convención de Viena de Derechos de Tratados, se refiere a que los procesos internacionales de celebración pueden señalarse en distintas fases. El primer apartado señala que hay una fase inicial de celebración, es decir, la negociación, la adopción y la autenticación del documento. En esta fase, al establecer tres momentos o tres actos, se establece cómo se va a elaborar el proyecto de tratado. Y desde luego que la negociación incluya esa adopción y autenticación del texto del tratado para hacerlo vinculante con la ley interna. Esto sucede en México como un proceso legislativo, en donde el tratado tiene que ser sometido al escrutinio del Congreso de la Unión para que sea analizado, para que sea discutido y desde luego se elabore el dictamen correspondiente. ¿Sí? Por eso la negociación, de acuerdo a la Convención de Viena de Derechos de Tratados, se refiere a que esta negociación debe ser negociada por el propio Estado y que está participando en esa elaboración y adopción de acuerdo al artículo 2, Estatuto E. En la propia negociación, los representantes van a manifestar propuestas y contrapropuestas que fijen las condiciones de beneficios de este tratado. Y sobre todo, al fijar esa discusión y esa posición, debe haber un entendimiento para elaborar el texto adecuado y ad hoc al tratado y sobre todo precedido por el principio de buena fe. No todas las negociaciones se desarrollan a través de las conversaciones directas, sino más bien generan representantes de los estados a través de las conferencias internacionales que convocan los estados miembros por una organización internacional. Ahora, por adopción del texto, en el acto que los estados son negociadores y expresan sus acuerdos en el negocio convenido, expresan que el acuerdo prevé en el estatuto del artículo 9 de la Convención de Viena que los procedimientos para la adopción del propio texto sean bilaterales o multilaterales con un efecto restringido, que la adopción del texto tenga efectos de consentimiento de los estados participantes en su elaboración. Esto de acuerdo con el numeral 9.1 de la Convención. Si se adopta el texto en el seno de una conferencia internacional, se debe de efectuar por mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, y sobre todo que si es menos de eso, se decida por igual de mayoría para aplicar una regla diferente, de conformidad con el artículo 9.2 de la propia Convención.
Si el texto adopta un seno de órgano de una organización internacional, deben operar las normas de la propia organización como regla general en mayoría de votos. Esto tiene que ver con el con el numeral 5. ¿Cómo se autentica, se autentifica o se hace esta autenticación del texto? Bueno, una vez que los estados han negociado, acuerdan vía ex oficio que han adoptado y en definitiva el tratado. En el numeral 10 de la propia convención establece las siguientes formas para una autenticación de un tratado internacional, que sea mediante procedimiento acordado por el estado negociador, manifestando su propio texto y al margen de aquel. A falta de procedimiento, mediante firma, es esa firma ad referendum o la propia rúbrica. Y que en ese sentido, las rúbricas dan esa confirmación, empleo y representación para poder establecer ese procedimiento de veracidad sobre el tratado. El referéndum no debe carecer de quórum, al contrario, por regla general, la rúbrica siempre es una forma tradicional de la autenticación de un tratado internacional o de cualquier documento jurídico en general. Los tratados que se adopten en el seno de las organizaciones internacionales, como práctica debe ser la autenticación frecuente y de incorporación a los textos sobre resoluciones que la propia organización adopta. El siguiente criterio es que la fase de celebración va hacia la manifestación del consentimiento. Una vez que los tratados se están redactando, se están aprobando, se están discutiendo, el consentimiento para obligarse se transforma en el elemento negociador del Estado y sobre todo en parte contratante, haya o no haya entrado en vigor ese tratado y en parte cuando el Estado mismo lo considere vigente. Al respecto, la Convención de Viena de Derechos de Tratados en su artículo 11 establece que a través de la pluralidad de formas de manifestar el consentimiento del acto jurídico es una lista no cerrada y dando efectos de libertad a elección de esos negociadores con igualdad en cuanto al efecto vinculante y obligatorio. Sin embargo, las formas más solemnes que prevén la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión son los procedimientos abreviados para obligarse mediante la firma y el canje de instrumentos constitutivos del propio tratado. La ratificación tiene que ser en acorde al constitucionalismo de cada una de las partes, cada uno de los estados, expresando la autorización del Parlamento al Poder Ejecutivo o este consentimiento del Estado mismo por obligarse de un tratado. Recordemos que en México es el Congreso de la Unión quien debe dar el visto bueno y específicamente la Cámara de Senadores para que el tratado internacional pueda tener vigencia en el país y que México pueda celebrar negocios jurídicos con aquellas convenciones a las que está adherido. Para ello, una forma de ver un parlamento dentro del derecho constitucional, pues equivale a esto, al Congreso de la Unión. Y que este Congreso de la Unión tenga formas más modernas y los alcances necesarios para ratificar sus propias reglas exclusivas. Ahora, al haber tratados internacionales de carácter multilateral y bilateral, la adhesión de la forma en la manifestación del consentimiento es que en la actualidad los estados deben ser negociantes para que aquellos que no lo han hecho entiendan que deben de participar cuando sus leyes internas ya dejan de ser operativas o dejan de ser garantistas. Ahora, tal firma y tal canje de instrumentos constitutivos del tratado son procedimientos abreviados en manifestación del consentimiento. La firma tiene los efectos jurídicos cuando la rúbrica debe ser convenida. O la firma ad referendum debe dar confirmación de acuerdo con el artículo 12 de la Convención. Es decir, establecer manifestación del consentimiento a través del canje de instrumentos. El tratado no consta de ser un instrumento único de dos o más cartas, sino que deben intercambiarse a través de los representantes diplomáticos o los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. En México, pues será el canciller quien atiende estas condiciones
de la firma y el canje de instrumentos constitutivos del tratado. Y sobre todo, hay que añadir que de acuerdo a la confirmación formal, las organizaciones internacionales se equiparan a la ratificación de acuerdo con el numeral 11 de la Convención de Viena del año de 1986. Por eso la fase final del proceso conduce a una entrada en vigor del tratado de acuerdo al artículo 24, siendo este a partir de un momento obligatorio para las partes y produciendo efectos jurídicos en las mismas. Aquellos acuerdos internacionales administrativos y no normativos, de acuerdo con la Ley 25/2014, va a diferenciar entre tratados a los acuerdos internacionales administrativos y a los acuerdos internacionales no normativos. Los acuerdos internacionales administrativos van a ser definidos como el acuerdo de carácter internacional no constitutivo que el tratado celebra por órganos, que son organismos o entes de un sujeto de derecho internacional con competencia en razón de materia, pero que de acuerdo a su celebración establezcan un contenido habitual y que su naturaleza técnica sea la denominación por la cual se rige el derecho internacional administrativo. Sin embargo, hay que establecer que los organismos deben ser ordenamientos jurídicos internos o apegarse primero a los ordenamientos jurídicos internos. La definición puede dar lugar a confusiones, sí, puesto que en la ley a veces no se goza de una naturaleza de tratado internacional, como lo ordena, por ejemplo, algún estatuto español. Sin embargo, diferenciar al tratado y al acuerdo internacional administrativo se realiza en función de los procedimientos internos que se deben aprobar, por ejemplo, en la legislación española. En México, esos procedimientos internos de aprobación le corresponden al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Por eso, desde el punto de vista del derecho internacional, los acuerdos administrativos tienen una naturaleza de tratado internacional, como lo indica su propia ley en el numeral 25/2014, porque el derecho internacional va a regir esa generalidad de la obligación jurídica internacional. ¿De acuerdo? Ahora, los tratados internacionales. Se trata de una manifestación de un consentimiento que el Estado puede autorizar a través de la formulación de reservas. Y este tratado debe de estar en vigor a partir de los efectos jurídicos que producen las propias partes. Es decir, que no debe contravenir la aplicación provisional, sino más bien se deben analizar los tópicos de interpretación y aplicación del tratado para entender la enmienda y modificación y cómo va a ser esta tutela de derechos. De acuerdo, también puede enfrentar las situaciones de crisis del tratado internacional, sí, porque puede haber nulidad, terminación y suspensión cuando se incumplan los elementos de validez o requisitos de existencia del propio acto jurídico. Ahora, los tratados internacionales, de acuerdo a las reservas, establecen, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, en sus numerales 19 al 23, que el régimen de reservas aplica a las propias normas del tratado internacional, ¿sí? Ahora, en esta parte, vamos a entender nosotros que el concepto de reserva se debe definir como una declaración unilateral en cualquier enunciación o denominación que está hecha por un Estado que al firmar, ratificar, aceptar o aprobar su tratado, entiende que se deba adherir a él con el objeto de excluir o modificar efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado en su aplicación a su Estado. Esto de acuerdo con el numeral 2.1, apartado D. Esto tiene mucho que ver con esta parte de cómo vemos al tratado, sobre todo cuando el tratado va a modificar ley interna, ¿sí? Los elementos característicos de la reserva es una naturaleza unilateral que se formulan por escrito, que al momento de manifestar el consentimiento y se obligan internacionalmente por tratado al objeto jurídico. Es decir, excluir o modificar esos propios efectos van en el estatuto de aplicación que el Estado formula. Y el objeto de la reserva va a permitir diferenciarla de declaraciones interpretativas a las que solo los estados parte buscan precisar o aclarar el alcance del tratado en las disposiciones generales.
La formulación de reservas, de acuerdo al numeral 19 de la propia convención, establecen que un Estado puede formular una reserva a menos que se presuma un favor de una formulación. Es decir, podemos encontrar condiciones limitadas, de acuerdo, pero que en este sentido el tratado internacional debe especificar qué reservas operarán. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta condición, prohibir reservas de forma general o parcial va a condicionar ciertas disposiciones del tratado cuando se entiende que no están o que están autorizadas implícitamente por las demás condiciones del tratado. Y autorizar las reservas en general o parcial forman parte de la autorización de determinadas reservas considerando prohibidas implícitamente las demás. Es un poco complicado esto porque el tratado también puede guardar silencio en cuanto a las reservas, ya que si no son compatibles con el objeto, motivo o fin del tratado, los criterios de compatibilidad se centran en el puesto que opera en los supuestos de autorización general y sobre todo que deben estar autorizadas las reservas implícitamente. Es decir, que el tratado tiene que estudiarse a cabalidad. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá que sea beneficioso para el Estado miembro o, en su defecto, para algunas condiciones de actos jurídicos. ¿De acuerdo? Denme unos segunditos, por favor. Bien, en esta parte, ¿cómo pueden reaccionar los estados miembros a las reservas de la aceptación y la objeción? Bueno, pues pueden suscitarse de manera expresa o tácita mediante un silencio, es decir, como una especie de veda. Ahora, esto considera que una vez que ha sido aceptada por un estado la reserva, no se especifica si se ha formulado alguna objeción o que la propia reserva establezca alguna objeción dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido tal notificación. Por tanto, la reserva en la fecha que haya manifestado su consentimiento obliga al tratado por sí mismo a posteriormente darse reconocimiento. Si la aceptación es posible de forma anticipada, las reservas expresamente no exigen una aceptación ulterior de acuerdo con el numeral 20.1. Es decir, que se establezcan reglas específicas para los tratados concertados por un número limitado de estados y que se constituyan en las organizaciones internacionales. Por eso el régimen favorece que al Estado reservante su silencio debe estar previsto para objetar la presunción de aceptación de la reserva y sobre todo que aquellos tratados en donde no se impida entrada en vigor establezcan que hay una objeción que sí lo pueda impedir. En esta condición, el Estado objetante debe manifestar inequívocamente su intención de favorecerse o no de la reserva misma del Tratado Internacional. ¿Qué efectos jurídicos tienen las reservas? Bueno, pues determinan la función del tratado en sí hacia los demás estados contratantes. Es decir, las reglas, normas, estatutos que en medida establecen cómo va a operar ese tratado y que sus reglas son vinculantes y obligatorias para el Estado miembro. Ahora, en esta condición, cuando un Estado objeta estos elementos de los tratados internacionales, establecemos que el tratado, una vez que no ha optado por la entrada en vigor, ninguno de los estados se encuentra obligado a reconocer las relaciones inter se. Es decir, que el estado al objetar alguna de las reservas ya no tiene la disposición de que se apliquen esos estatutos del tratado a su estado parte, ¿sí? A su ley interna. Por tanto, la medida determinada por la reserva se entiende que ya se va a modificar la relación inter se de un tratado y que puede regir la integridad jurídica del propio estatuto. Ahora,
Puede haber entrada en vigor y aplicación provisional, desde luego, porque aquí vamos al tratarse de un proceso legislativo, el tratado se somete a un proceso legislativo, al menos en México, debe entrar una vacatio legis, ¿sí? Ese periodo de observancia entre la aprobación y publicación del tratado y sobre todo la entrada en vigor. Por eso es que los estados han manifestado sus consentimientos, producción de efectos jurídicos en ellos. Sin embargo, el artículo 24 de la Convención de Viena establece que el tratado debe entrar en vigor de manera efectiva en la fecha en que él se disponga o bien en que acuerden los estados negociadores. Obviamente, ellos deben manifestar ese contenido en una cláusula final y aunque pueda fijarse por un acuerdo aparte. A falta de cláusulas o acuerdos, el tratado debe entrar en vigor tan pronto como haya sido constancia en el reconocimiento de todos los estados negociadores y sobre todo que están obligados por el tratado. En los acuerdos multilaterales generales debe tener cuando menos ya un número determinado de estados que han consentido en obligarse por el mismo tratado y sobre todo que ese consentimiento de un estado en obligarse por un tratado debe hacerse constar a la fecha posterior a la entrada de vigor del propio documento. Es decir, que esa entrada en vigor debe estar en relación con dicha fecha y no con otra disposición en contrario. Obviamente, antes de la entrada en vigor del tratado, por razones de urgencia, los estados negociadores pueden convenir que el propio tratado se aplique de manera provisional antes de que entre en la totalidad, ¿sí? Así lo establece el artículo 25 de la Convención. ¿Qué efectos interpretativos y de aplicación tienen los tratados? Bueno, en principio, el Pacta Sunt Servanda es un enunciado del artículo 26 de la Convención, es decir, el Pacta Sunt Servanda establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por todas ellas en un elemento de buena fe. Eso es lo que significa el Pacta Sunt Servanda, que de hecho ya lo habíamos comentado a inicios de este curso, ¿sí? Todo tratado internacional, toda convención de la que México sea parte, debe ser tratado por obligación y cumplido por el Estado mexicano. De lo contrario, estaríamos en desacato del propio tratado. Por eso es que a partir de la entrada en vigor, el tratado ya es obligatorio para las partes, produce efectos jurídicos inmediatos y establece la irretroactividad de la ley en los propios tratados. Es decir, que su aplicación no tiene por qué tener algún efecto retroactivo que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, sino al contrario, establecerá partidas de ultraactividad para que se desprendan de un modo más garantista y más tutelar la totalidad de los estados y sobre todo de las condiciones del tratado en los estados sobre los territorios de los que es motivo. Al respecto de los tratados internacionales, hay varios supuestos. Por ejemplo, en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas se establece que en casos de conflictos, las obligaciones contraídas entre la Carta y las obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro tratado internacional siempre prevalecerán las impuestas por la Carta de las Naciones Unidas, porque es el documento madre, es el documento matriz que establece el derecho de tratados. Ahora, la relación entre los estados debe regularse expresamente, sí, especificando que el estado está subordinado a un tratado anterior o posterior y sobre todo que debe considerarse, incompatible con otros tratados. Por eso prevalecen las disposiciones del tratado que se firma como último. Si la relación de dos tratados sucesivos concernientes establecen que ha sido regulada por alguno de ellos, los estados deben solamente aplicar las medidas de las disposiciones que sean compatibles con los tratados posteriores, no anteriores. Por eso no aplica la irretroactividad de la ley. En esta parte, los tratados que tengan supuestos anteriores al tratado vigente deben establecer que se aplica la regla anteriormente mencionada, pero en las relaciones cuando el Estado o ambos estados solo sean los derechos y obligaciones recíprocos que se rijan por el tratado actual entre las dos partes. Efectos para terceros de los estados, bueno, se entiende por estado que un estado no es parte del tratado, de acuerdo con el numeral 2.1h.
establece el artículo 34 también en concatenación que un tratado no obliga a obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Es decir, que si no hay aprobación o del quórum del Congreso o del Parlamento en otras naciones, ese estado no puede ser miembro del tratado y desde luego se desconoce su personalidad jurídica ante el derecho internacional. Por eso es que la intención de los tratados es crear obligaciones, crear derechos y sobre todo consecuencias jurídicas. Por eso es que el Estado acepta por escrito expresamente obligarse a las condiciones y estatutos de los tratados internacionales de acuerdo con el artículo 35. Es decir, que los tratados deben establecer derechos a favor de terceros de los estados y que los estados tengan intención siendo terceros, de querer asumir las condiciones del documento parte. ¿Cómo se interpretan los tratados? Bueno, hay que aplicar tratados con frecuencia y sobre todo en sentido a los alcances de las disposiciones que estos permiten. De acuerdo con los artículos 31 del 33 de la Convención de Viena de Derechos Tratados, los tratados van a establecer reglas y medios de interpretación para los mismos. Y por reglas se establece que un tratado debe interpretarse como un acto de buena fe, en el sentido de que se va a atribuir términos en un documento y en un contexto que tenga objeto, motivo, fin como parte del acto jurídico. ¿Sí? Ahora bien, que se encuentre la expresión de voluntad de las partes. El elemento volitivo de los estados al querer adherirse a tratados internacionales es primigenio, es un elemento preponderante y sobre todo muy importante para la voluntad de las partes. Es decir, para averiguar esta voluntad debe aludirse a una interpretación literal, a lo que la letra dice y sobre todo que en su uso natural y corriente, el tratado debe ser en un sentido especial esa intención constante de las partes. No puede aplicarse ni apreciarse en abstracto y por lo tanto tampoco debe realizarse a través de una interpretación sistemática de normas porque requieren del contexto del tratado. En un contexto se entiende que todo conjunto del tratado debe ser incluido el preámbulo y los anexos para el mismo, pero que al referirnos al tratado y la concentración de todas sus partes con respecto del objeto, motivo, fin del acto jurídico, se debe formular con una celebración solemne y sobre todo al tratarse de un instrumento jurídico, debe tener un contexto de acuerdo ulterior y sobre todo expreso, implícito, rubricado para una interpretación común sobre los derechos y obligaciones que está generando ese acuerdo internacional. Por ello, también forma parte pertinente del derecho internacional aplicar en este entorno normativo que se requiere la presencia del Estado parte en cuanto al objeto, motivo, fin del documento y sobre todo que produzca efectos útiles. Por eso es que la Convención de Viena en su artículo 32 permite recurrir a medios de interpretación complementarios y sobre todo que como fuente del derecho se deba aplicar a la costumbre internacional y a los foros internacionales para establecer la posibilidad de confirmar resultados aplicables, garantistas y sobre todo convenientes para los estados que deben adherirse a un tratado internacional. Debe de considerarse o dejar de tener prácticas ambiguas, obscuras o en el sentimiento que conduzcan a los resultados absurdos o irrazonables de los actos jurídicos. Por eso el artículo 33 de la Convención recoge algunas reglas específicas para interpretar tratados internacionales en dos o más idiomas. O sea, nosotros tenemos que entender que los países tienen ¿cómo les diré? Un cúmulo, pues, de idiomas. Y es importante que cada uno de los miembros de los estados apliquen esas reglas. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros para poder entender al tratado internacional, tenemos que establecer condiciones de qué beneficios va a obtener mi Estado miembro, qué beneficios debo obtener como Estado, principalmente como Estado. ¿Sí? México actualmente tiene tratados internacionales, híjole, con N cantidad de países.
y sobre todo que al establecer estas condiciones de adhesión, hoy día algunos tratados han sido beneficiosos y provechosos para México, como por ejemplo en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales a partir de la Convención Americana han permitido subsanar y sobre todo permitir mejores interpretaciones en las normas jurídicas, corregir algunos sesgos o algunos fallos que tiene en la Constitución política en cuanto al tema de mercaderías, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos. Y entonces, en esta condición, el Tratado Internacional debe operar bajo la perspectiva del Pacta Sunt Servanda, es decir, que ese tratado sea respetado, vinculante y obligatorio para todos los miembros que forman parte de él. ¿Sí? Es muy importante, jóvenes, entender que los tratados internacionales dan fuente al Estado de Derecho y sobre todo dan fuente a la propia creación de la norma jurídica. Por eso es que forman parte de las fuentes del derecho los tratados internacionales, porque es en los foros en donde se discuten esas normatividades y sobre todo cómo vamos a establecer esos acuerdos para que se recojan como pactos celebrados por escrito y sobre todo que sean instrumentos tutelares para los países miembros, ¿sí? Es decir, que al establecer un acuerdo de voluntades, nosotros entendamos que están destinados a producir, dentro de sus efectos jurídicos, beneficios para el Estado parte que ha decidido adherirse a esa convención. Bien, partiendo de esta premisa del derecho de tratados, obviamente nosotros necesitamos entender cómo es que se discute un tratado internacional. Y el siguiente tópico que voy a abordar es al derecho internacional desde un elemento privado, sí, pero como técnica jurídica. Dentro de los conceptos jurídicos fundamentales de carácter formal, la jurisprudencia técnica es esa rama de la filosofía del derecho que establece la forma de no solo interpretar, sino crear, estudiar y aplicar a la norma jurídica per se. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, nosotros debemos aplicar al derecho internacional como técnica jurídica. Es decir, la doctrina trata de explicar de manera científica al derecho. ¿De acuerdo? A través de esa serie de conceptos, definiciones, acepciones y escritos de los autores por los libros. Pero el derecho en un contexto técnico expresa la aplicación a cada caso concreto. En un sentido amplio, la jurisprudencia técnica debe responder a la siguiente pregunta: ¿cómo aplico el derecho a un caso concreto? ¿Cómo aplicar al derecho internacional a casos concretos partiendo del tópico anterior, tratados internacionales? Cuando hablamos de aplicación del derecho, es esa operación o conjunto de operaciones que se van a encaminar, sí, a la actuación de las normas jurídicas, pero también a establecer que los órganos competentes sean resultado de las operaciones jurídicas que tenemos como parte de las normas, ¿sí? Que en la aplicación judicial el derecho debe definirse como la actividad mediante los jueces resuelven casos concretos y que someten de acuerdo a sus decisiones a los acuerdos con las normas destinadas para los efectos jurídicos. En la aplicación judicial, el derecho lleva un efecto mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto forma parte de las fuentes del derecho, muchachos, la jurisprudencia internacional o la jurisprudencia nacional, que de acuerdo a los razonamientos de cada uno de los legisladores, los jueces, al ser profesionales en casos específicos, van a autorizar condiciones de los legisladores también. Por eso los jueces, al ser profesionales y los no profesionales, que ejerzan una naturaleza idéntica
a ciertos casos concretos. Por eso es con los casos de excepción admitidos por el ordenamiento jurídico, se debe aplicar al derecho a instancia de parte o que el Ministerio Público sea el que ejercite la acción procesal cuando estamos hablando de delitos. Aquí quisiera yo hacer la precisión del derecho convencional penal. Por eso se instituyeron tribunales internacionales para terminar con los actos de lesa humanidad, con los actos de genocidio o los actos o crímenes de odio en este caso, ¿sí? Ahora, nos preguntamos y hay que responder a la par, ¿qué es la técnica jurídica? Bueno, la técnica jurídica se va a definir como la ciencia del derecho que establece el conjunto de reglas y principios para que se creen, se interpreten y se integren las normas del derecho a una aplicación general. ¿De acuerdo? Esta técnica jurídica, al referirse a la creación, interpretación e integración del derecho, establece que la idea del derecho internacional público y privado como técnica jurídica es ocupar reglas y principios generales para que se apliquen al derecho internacional y que el derecho internacional pueda aplicarlos en el sistema jurídico interno de un Estado miembro. Que en el caso de que se susciten problemas de aplicación en cuanto al tiempo y al espacio del elemento de la norma jurídica, sean las condiciones de técnica jurídica internacional quien se ocupe de las reglas internacionales. Ahora, por técnica jurídica se va a entender ese tratamiento sobre solución de problemas en la aplicación del derecho en tiempo. Hoy día estamos viendo mucho de cómo los países en Medio Oriente se están atacando, se están agrediendo. Y esto auspiciado por el país vecino del norte, ¿sí? En el efecto de Venezuela no se aplicó las condiciones de la técnica jurídica y sobre todo que este señor presidente del país vecino atentó contra la soberanía nacional del pueblo venezolano. Sin esta condición de los problemas de aplicación al derecho concreto en tiempo, espacio y forma. Es decir, violó estos estatutos de la técnica jurídica en cuanto a sus reglas y principios en la aplicación del derecho concreto, porque nunca notificó al Estado venezolano sobre lo que pretendían hacer, sino que invadieron Venezuela con el pretexto de la dictadura. ¿Me explico? Entonces, la determinación de la norma jurídica a hechos concretos, desde la entrada en vigor del tratado de la propia norma, es una aplicación retroactiva a la ley. Es decir, si bien el tratado internacional, como lo vimos, tiene un efecto de no retroactividad, aquí sí cabría la posibilidad de un efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque el derecho internacional debe ocuparse como técnica jurídica de solucionar problemas que se susciten a la aplicación del derecho en el ámbito espacial, temporal y personal de validez. La conclusión lógica es que el derecho internacional debe integrarse por normas y que estas normas deben ser aplicadas y estudiadas, pero sobre todo interpretativas, perdón, a través de la técnica jurídica. ¿Y qué tenemos por técnica? Que la técnica es el objeto por el cual los legisladores, a través de las leyes y códigos, deban aplicar un caso concreto derivado de existencia de múltiples legislaciones. Por eso, dentro de la clasificación del derecho positivo, están separadas las normas del derecho público y con respecto de las normas del derecho privado, ¿sí? Por tanto, establecer esa solución de conflictos a leyes es una actividad que se debe realizar al derecho mismo en los casos concretos. Por eso la jurisprudencia técnica atiende a una naturaleza jurídica de los conflictos de leyes en el espacio, jóvenes, ¿sí? Es decir, resulta oportuno establecer las preguntas para formular al derecho aplicable en cada caso concreto. Por eso, ¿para qué se utiliza la técnica jurídica? Bueno,
Nuestra respuesta es dar sí a que abogados propongamos que el derecho a los jueces sea determinar casos concretos aplicables y que utilizar técnica jurídica pueda determinar la aplicabilidad de esa norma a cierto tipo de asuntos, como lo es en el derecho privado, como lo es en el derecho público, de carácter internacional, desde luego. Ahora, que en los asuntos de naturaleza internacional también se acuda a esa técnica jurídica internacional para determinar qué casos aplicables se pueden estipular a los países y sobre todo sancionarlos, ¿sí? Por eso refiero que lo sucedido en Venezuela fue sumamente grave, fue sumamente delicado, porque no se sometió al escrutinio de las reglas internacionales esa invasión y ese atentado contra la soberanía nacional del pueblo venezolano. Uh-huh. Si a eso agregamos el caso de México, por ejemplo, en cuanto a la aplicabilidad de un tratado internacional, en cuanto a la aplicabilidad de un posible asilo político con el vicepresidente de Ecuador, Ecuador violó la soberanía nacional del Estado mexicano al invadir la embajada. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda la técnica jurídica? Bueno, la técnica jurídica debe estar, sí, propuesta por la doctrina, pero también estipulada y en el elemento estatuto debe de estar codificada en el derecho interno, pero a la par de los tratados internacionales, ¿sí? La técnica jurídica debe ser aplicada a las relaciones internacionales que se rigen por las propias reglas del derecho internacional público. Y sobre todo, que esas reglas entre el Estado y los gobernados radican esencialmente ¿de dónde? Del derecho constitucional. ¿Sí? Recordemos que nada, ninguna ley se puede mover sin el derecho constitucional. ¿De acuerdo? Ahora, en estos supuestos, ¿qué casos aplicables en concreto son atribuibles al derecho público? Bueno, que las relaciones jurídicas del derecho internacional público se deben regular por el propio derecho interno. Es decir, no se permite aplicación del derecho extranjero porque un Estado siempre será soberano y al someterse al derecho extranjero se le permite una aplicación de extraterritorialidad, pero en sí el derecho extranjero debe operar en su territorio y de acuerdo a las condiciones jurídicas del derecho internacional. ¿A qué voy con esto? Que primero debe operar tu constitución política. Otra vez, pirámide de jerarquías legislativas de Hans Kelsen. La constitución siempre será el documento reina de una nación, porque de ahí emanan los factores reales del poder. ¿De acuerdo? Por eso, el derecho internacional público debe aplicarse de acuerdo a las necesidades del Estado miembro en cuanto a la condición de cómo estamos viendo esa parte, ¿sí? Ahora, ¿cómo se establecen las normas del derecho internacional público? Bueno, pues vamos a establecer primero las de carácter interno, porque no se permite aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Una cosa es el derecho internacional, otra cosa es el derecho extranjero. El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que van a regular a los estados, a las delegaciones miembro, a través de ciertos estatutos, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Estado debe ser soberano? Porque el Estado mismo no se va a someter a un derecho extranjero. Es decir, al ser soberano, no permite aplicación extraterritorial de derecho extranjero en su territorio. Puede haber embajadas, puede haber consulados, puede haber algunos estatutos tutelares del derecho internacional público, pero en este sentido, siempre debe operar la soberanía nacional. Esto lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que la soberanía nacional dimana y es estipulada por el pueblo mexicano. Por eso
Es grave cuando algunas autoridades se atreven a decir que Estados Unidos ya deba tener injerencia en asuntos de la política interna del país. Hay algunos miembros del Senado, como por ejemplo esa mujer que siempre está despotricando, que sin conocimiento de causa internacional no entiende que dejar que Estados Unidos intervenga en asuntos de México no solo atenta contra la soberanía nacional, sino que también puede atentar contra los derechos humanos de nosotros como ciudadanos. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, la técnica jurídica siempre debe afirmar que el Estado, cuando aplica un tratado, debe evitar una doble tributación, es decir, que al establecer tratados internacionales no se debe aplicar el derecho extranjero y sobre todo que al estar aprobado como parte de su sistema jurídico, es el sistema jurídico el que admite la validez del tratado y permite su aplicación, no en contrario, muchachos. ¿Sí? Por eso, entender el derecho de tratados de acuerdo a la Convención de Viena, con esa parte de las reservas, establecemos que el derecho primigenio de un sistema jurídico es el interno, partiendo de sus propias leyes, partiendo de su propia constitución, y que marcar directrices del sistema externo o el derecho externo solamente viene a complementar la aplicación del derecho. Dos, que el Estado puede acordar expresamente en los tratados internacionales someter algunas disputas del derecho internacional público a la jurisdicción internacional, como por ejemplo las Cortes Internacionales de Derechos Humanos o derechos violados en la Corte Penal Internacional. Es decir, lo que nosotros hablábamos al principio de este curso, yo lo referiré cuantas veces sea necesario, muchachos. El tratado internacional jamás puede estar supra de la constitución política, nunca puede estar por encima de la constitución. Podrá estar a la par cuando se presuma que hubo violaciones graves a derechos humanos. Entre tanto, nunca un tratado internacional puede estar por encima de tu constitución política. Por eso lo hablábamos con las reservas. Deben aplicarse a casos concretos que el derecho aprobado por el Estado sea aplicable en cuanto a la normativa interna, pero que se complemente con el tratado internacional. Aquí tenemos este diagrama o este esquema. Nosotros tenemos al Estado como eje rector de la nación. De acuerdo a su, por ejemplo, si yo los centro este esquema en el Estado mexicano, el Estado pues tiene sus propias instituciones, como lo es la administración pública, como lo es los tres poderes de la Unión, como lo son esta parte de los elementos del Estado, población, el territorio y el gobierno, pero se van a complementar específicamente con el Tratado Internacional y las Cortes Internacionales, ¿sí? Por eso, la jurisprudencia técnica nos indica que el Estado, al aceptar expresamente someter sus disputas a derecho internacional público, materia de comercio internacional, por ejemplo, o inversión extranjera, a paneles arbitrales, debe estar marcado dentro del derecho internacional de la materia y que sus efectos resulten aprobados por los estados en convenciones internacionales aplicables, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el derecho de mercaderías o el comercio internacional, tampoco aplica la, la observancia del derecho extranjero para nuestros propios negocios jurídicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son los paneles arbitrales, por ejemplo, en mercaderías? La United Nations, es decir, la CENUDMI que vimos ya con anterioridad, establece el derecho de mercaderías de carácter internacional, pero será el Código de Comercio y leyes complementarias del Estado mexicano quien establezca cómo se rigen los actos de comercio. Será complementario para materia de exportación o importación de mercancías recurrir a los tratados internacionales y a las convenciones propias, como lo vimos la semana anterior con
el derecho de mercaderías. Ahora bien, toda relación jurídica del derecho internacional con el derecho interno debe establecerse entre sujetos de derecho y capacidad jurídica internacional para crear un verdadero derecho internacional. Es decir, que los estados y las organizaciones internacionales, a través de las disputas, puedan encontrar momentos de cómo resolver uniformemente y sobre todo pacíficamente esos conflictos. Lo que se establezca en los tratados internacionales puede resultar, sí, entre las partes y entre la fuente del derecho, como es la costumbre internacional, los principios generales de un tratado o del propio derecho internacional público. Que estas controversias se resuelvan por los propios estados mediante negociaciones y que aludan a una jurisdicción internacional. Es decir, que, que la jurisprudencia técnica como tal debe recurrir a las fuentes del derecho internacional, que debe recurrir como apoyo a las fuentes del derecho nacional de cada una de las delegaciones, ¿sí? Por eso aquí establecemos en la lámina los principios generales del derecho y la inverterada consuetudo para que nosotros vayamos mejorando al sistema interno. Por eso las reglas que establece la técnica jurídica para resolver problemas de aplicación al derecho y aquellas relaciones internacionales debe establecerse en un efecto de técnica, es decir, de ciencia jurídica, para que el derecho internacional pueda ser aplicable a las relaciones jurídicas, tanto del derecho internacional público como el derecho internacional privado, y sobre todo que por medio de la técnica jurídica se cree un determinado derecho aplicable. Está relacionado también con la teoría privatista internacional, es decir, esa relación entre el derecho privado que tenga los puntos de contacto con diversos sistemas jurídicos. Ahora, estas relaciones jurídicas del derecho internacional establecen también las categorías del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque también hay que establecer las relaciones entre personas físicas o morales o jurídico-colectivas. Y sobre todo cuando se actúe en esa condición regida por el derecho internacional privado, las reglas del derecho civil o el del derecho mercantil. Es aquí donde la cooperación internacional es un elemento importante para la restitución de menores. Por ejemplo, es menester de los jueces determinar sentencias adecuadas, sentencias imparciales, sentencias ad hoc a los casos concretos. Y sobre todo que su actividad tenga puntos en concreto en sistemas jurídicos diversos. Pero ¿cómo se establecen las relaciones jurídicas en el derecho internacional público y privado? Bueno, las personas establecen derecho internacional, relaciones, perdón, de derecho privado mediante la realización de ciertos actos jurídicos. Por eso, vámonos al tópico anterior. El tratado internacional es un acto jurídico de voluntad en donde se tiene la intención de intervenir con efectos modificantes a mi ordenamiento jurídico. Un Estado parte que se adhiere a un tratado internacional debe estar consciente que su sistema jurídico puede modificarse. Y sobre todo los efectos jurídicos a futuro que pudiera tener. Ahora, obviamente se pueden celebrar contratos civiles o mercantiles, convenios, matrimonios, divorcios, adopciones, entre otras condiciones, pero que al establecerse hechos jurídicos de carácter natural, como es la muerte, no interviene la voluntad del hombre, mucho menos en la jurisprudencia técnica como parte del derecho internacional. ¿Sí? ¿Pueden producir efectos jurídicos? Sí, pero de acuerdo a una responsabilidad objetiva solamente afecta ciertos tipos de negocios jurídicos. ¿Ok? Por eso los motivos de hechos y actos jurídicos a casos concretos aplicables surgen de controversias que ameriten dar solución a problemas jurídicos
Y lo primero es determinar qué derecho es aplicable a cada uno de los actos, ¿sí? Es decir, siempre debe de operar mi derecho interno, pero si algún ciudadano recurre a la norma internacional, es ahí donde hay que establecer el principio de instancia de parte. Ahora, el hecho de a relación a negocios jurídicos únicamente debe tener puntos de contacto con el sistema jurídico que la técnica jurídica establece. Es decir, que el derecho se aplique a cada caso concreto mediante el sistema jurídico interno y que el juez que solucionó, perdón, el juez que solucionó ese problema tenga la medida de aplicabilidad mediante la técnica jurídica, es decir, que analice los puntos en concreto sobre la condición jurídica o esa situación jurídica y que por ende establezca el derecho aplicable al fondo del asunto, partiendo de la norma interna, pero que cuando haya un conflicto de leyes o no lo haya, sea esa situación jurídica que solo tenga puntos en contacto para un sistema jurídico. Por otra parte, cuando exista problemas de determinar que mi derecho aplicable en los asuntos tenga dos o más puntos de contacto o dos o más sistemas jurídicos, se debe recurrir al derecho internacional como técnica jurídica creada por este para solucionar el conflicto de normas, ¿sí? Es decir, ¿cómo surgen los conflictos a las leyes sustantivas? Pues se presentan cuando el acto jurídico o el hecho jurídico que origina esa trilogía de relación jurídica tiene puntos de contacto de dos o más sistemas jurídicos, ¿sí? Por eso no es bueno de repente adherirse a tantos tratados internacionales. Ahora, vamos a ir cerrando la sesión. Establecer esta parte concreta del derecho internacional a la aplicación de los tratados internacionales. Nosotros por eso tenemos que centrar las bases en las fuentes del derecho internacional y desde luego apoyarse en las fuentes del derecho nacional. Porque la doctrina nos va a tratar de explicar de manera científica cómo aplica el derecho interno, pero el tratado internacional dentro de su génesis nos va a entender cómo opera el tratado, el tratado internacional hacia la corrección de la norma interna de un país. Ahora, que el derecho debe contar con una ciencia y un efecto técnico. ¿Por qué? Porque cada caso concreto es diferente. Cada caso concreto debe de operar de manera analítica, de manera nomotécnica, ¿sí? Ahora, que la jurisprudencia técnica va a responder en concreto a esos problemas que presenta el derecho en sí y que esa aplicación del derecho sea encaminado a solamente completar las normas jurídicas en cuanto a su operatividad y garantía. Pero será la aplicación judicial que defina cuál va a ser la resolución del juez más ad hoc para tomar una decisión acorde al efecto jurídico destinado en la norma. Por eso la aplicación judicial necesita de un ejercicio de la función jurisdiccional porque los jueces deben de ser imparciales, deben de ser cautelosos. Recuerden que como fuente del derecho, la jurisprudencia se convierte en ese tipo de razonamientos de los jueces o magistrados o ministros. Y sobre todo que dentro de su grado de profesionalidad, los jueces ejercen una función necesaria y preponderante en las condiciones de toma de decisiones de los países. ¿Sí? Que en casos de excepción sea el derecho quien realice instancia de parte o a través del Ministerio Público esa parte de cómo el ejercicio de la acción penal pueda afectar una condición del sistema jurídico. ¿Sí? Ahora, por otra parte, la instancia de parte necesitamos entenderla como la técnica jurídica. Y la técnica jurídica siempre va a ser ciencia del derecho, muchachos. Por eso, cuando yo les hable de derecho, lo tenemos que ver desde un elemento científico, porque hay que establecer reglas y principios para su creación e interpretación,
pero sobre todo para la integración de la propia norma y cómo la vamos a llevar a cabo, cómo la vamos a aplicar, ¿sí? Que sea el derecho internacional en sí, en general, quien se ocupe de reglas y principios para casos concretos al derecho, cuando ya el derecho interno ya no te está haciendo titular, cuando ya el espacio de extraterritorial sea necesario aplicarlo, ¿sí? La técnica jurídica tiene que solucionar problemas de aplicación al derecho en los tiempos concretos, ¿sí? Por eso su conclusión lógica deriva en esas partes de cómo determinar a las legislaciones, sí, pero de cómo determinar a las propias leyes de un país. La jurisprudencia, desde luego, es esa actividad que se realiza para aplicar casos concretos del derecho, una naturaleza técnica, interpretativa y sobre todo solucionadora en apego a qué? A las normas del derecho internacional. Bien, jóvenes, pues hasta aquí me despido con la clase del día de hoy. Vamos a ir ampliando un poco estos términos de la jurisprudencia técnica como parte del derecho internacional, ya con los últimos conceptos que van a ser muy interesantes, ¿no? Esos pueblos refugiados, esos pueblos de exilio y sobre todo cómo participa la economía en un ámbito global. Vamos a ver la importancia y relevancia de las inversiones extranjeras a través de los elementos tecnológicos y de desarrollo económico. Pasen un excelente día, tarde, noche, según el horario que nos estemos viendo. Los saludo con gusto. Regálenme un like y un comentario en el canal, por favor, para saber que esta clase es para ustedes y sobre todo para saber que esta clase la están comprendiendo de manera asertiva. Me despido de ustedes. Excelente día. Hasta luego.